Chao. Bueno, chao. Bueno, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a este Sin Lugar para los Débiles del día jueves. A ver, ¿hay un nuevo escenario que se empieza a reconfigurar en la oposición política? Puede que sí. Puede también que algunos la interna del Partido Radical les importe poco, ¿vale? Como les puede importar poco la interna de los libertarios, como le puede importar poco la interna del peronismo. En lo concreto es que todos los partidos están en un proceso de doblarse, de romperse, algunos discuten el sentido de su propio partido, otros discuten simplemente cargos. Bueno, la verdad es que en este escenario que hoy vamos a estar detallando de una Argentina que tiene el 66% de sus niños y niñas menores de 16 años en la pobreza y que tiene 1 de cada 3 jóvenes entre 14 y 29 años que son indigentes, hoy lo vamos a ver para plantearnos, entre otras cosas, qué futuro se nos viene, más allá del presente terrible y doloroso, que es lo urgente, qué generaciones estamos construyendo. Más allá de todo eso, mientras todo esto sucede, las internas aparecen. Pusimos hoy cambalache todos manoseados, íbamos a poner, pero era muy largo, en el mismo lodo, porque me parece que hay una gran desorientación de la política toda. Si se quiere, el más orientado termina siendo el gobierno. ¿Por qué? Porque puede aplicar políticas y eso de alguna manera lo va ordenando. En la oposición hay como una especie de desarme. Les propongo que analicemos cada una de las internas para ver qué puede salir de esto. ¿Por qué? Porque creo que empieza un proceso en el que se van a acomodar piezas que las vamos a ver con claridad en las elecciones del año que viene. Y seguramente las elecciones del año que viene serán una nueva etapa en este proceso de rearmado de lo que es hoy la oposición o la pseudo-oposición en algunos casos. ¿Qué tiene de importante todo esto? Que como estamos también en un momento donde hay una enorme debilidad de la política. ¿Por qué? Porque Milei llega con la idea de terminar con la casta y nos dimos cuenta que la casta éramos nosotros. Porque la Unión Cívica Radical hace mucho tiempo dejó de representar los valores de ese partido histórico y democrático. Porque hay un problema grande de representatividad en la Argentina. Ya es muy difícil saber, salvo algunas excepciones, claro está, qué defiende cada uno. ¿Qué defienden los gobernadores que ganaron con el voto peronista? ¿Defienden los valores, los principios del peronismo? Y no. ¿Qué defienden los radicales? Quizás lo más claro, aquello que defienden es el PRO o Milei y un sector del peronismo. Bueno, vamos por partes, si les parece. Ojalá esto pueda ser útil simplemente para ampliar la mirada y el análisis. Unión Cívica Radical. ¿Ustedes se acuerdan de Sanz y de Mauricio Macri? Sanz era quien presidía el Partido Radical en aquellos años en que Mauricio Macri empezaba a construir Juntos por el Cambio. En realidad, Juntos por el Cambio no lo construye Mauricio Macri, lo construye Clarín, ¿no? Ahí está la foto. Ahí está Sanz, presidente del partido en aquel momento, con Mauricio Macri. Ese hombre es el responsable fundamental de haber entregado la Unión Cívica Radical. Habérsela entregado a Mauricio Macri. Simplemente ¿por qué? Porque de un tiempo a esta parte la Unión Cívica Radical solo fue detrás de los cargos y solo fue detrás de la idea de terminar y de destruir al peronismo. Sigue algún sector con esta idea. Desde ese momento hasta hoy pasaron 9 años, pero si se quiere, previo, 10, 11 años, donde la Unión Cívica Radical lo más importante que le pasó en los últimos 11 años es la ruptura del bloque que sucedió en el día de ayer. Ustedes saben, Martín Lustó y Facundo Manes decidieron romper el bloque radical y 12 diputados y diputadas van a conformar un nuevo bloque. Digo que es lo mejor que pasó porque en algún momento la Unión Cívica Radical se tenía que despertar. Vamos a ver si termina sucediendo eso. Pero en algún momento alguien de la Unión Cívica Radical debía poner en discusión el sentido. Bueno, che, ¿para qué el partido? ¿Qué significan tantos años de historia? ¿Qué significa ser uno de los estandartes de nuestra democracia? No importa si te simpatiza más o menos la Unión Cívica Radical. Sabemos lo que ha significado a lo largo de nuestra historia. Como si se quiere ese primer movimiento popular con Irigoyen a la cabeza. Bien, lo concreto es que en estos 11 años se entregó la Unión Cívica Radical a ser un dispositivo de la derecha. Bien, ahora aparece una ruptura con Martín Lustó y con Manes en la cabeza y con 11, 12 diputados que van a estar allí. La sensación que da es que esta ruptura es una ruptura que le está disputando el sentido al partido.
está diciendo qué va a hacer la Unión Cívica Radical. Va a construir nuevamente un espacio de la centroderecha, por ubicarlo en algún lugar, si se quiere, de un progresismo quizás demasiado ayornado, o va a ser siempre el último vagón de una locomotora que nunca le da nada y que es una locomotora que se lleva puesto la vida de los argentinos. Entonces la Unión Cívica Radical, a partir de ayer, rompe de alguna manera, quiebra su bloque, entiendo que para construir una nueva alternativa política, que es recuperar el espacio de la centroderecha en, por ejemplo, a nivel nacional, pero por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires. Es un espacio donde Martín Lustó, no importa, siempre les digo lo mismo, hagamos el ejercicio de más allá de la simpatía que se pueda tener o no por un hombre o una mujer de la política, pensarlo como un actor importante. Martín Lustó sin duda que lo es, dentro del radicalismo, como presidente del Comité Capital, pero al mismo tiempo es una figura importante en la Ciudad de Buenos Aires, ha hecho muy buenas elecciones. Bien, Martín Lustó empieza a armar, junto con Manes, un espacio que va a salir a buscar aliados. Y en un ratito hablamos, les dejo los nombres, Larreta, Monzó, me pregunto, Pichetto, no lo sé, pero quiero que escuchemos hoy precisamente a Juliano. Juliano es uno de los diputados que rompe junto con Lustó y que empieza a plantear una discusión de sentido de la Unión Cívica Radical. Les digo esto para ir repasándolo parte por parte. Recién estamos por los radicales. Yo creo que aquí hay una interna que disputa sentido político, porque después vamos a ver que no se está disputando sentido en otras internas. Se están disputando otras cosas. Aquí me parece que intenta renacer algo de un viejo radicalismo que pretende ser un nuevo radicalismo. Esto decía uno de los diputados que no se dobló, sino que rompió. Pareciera que hay una especie de oficialismo clandestino, de radicales que buscan, sin ningún sentido, porque nadie les pide tanto, rendirle pleitesías a un gobierno que, insisto, me parece que tiene sus prioridades muy claras, y nosotros de este lado no estábamos logrando tener nitidez. La respuesta del oficialismo, la respuesta del bloque de Rodrigo de Loredo fue contestarnos con fotos, con una foto abrazado de vuelta al gobierno, tergiversando el momento político, camuflándolo de institucionalidad cuando no lo es. Y a nosotros, te vuelvo a repetir esto, la verdad que fue una situación que torna imposible seguir trabajando de esa manera. A mí los que son conquistables por el gobierno, la verdad que me los tiene sin cuidado. Esa es la estrategia que arma el gobierno. Nosotros queríamos ponerle punto final a la infiltración que había en la marca del radicalismo. Bueno, por eso, aquí hay un planteo fuerte que, insisto, me da la impresión que es un planteo que va a disputar un sentido. Del otro lado, disputan un sentido y además tienen cierta vocación de poder, que es esencial en todos aquellos que quieran hacer política. Y del otro lado, de Loredo. De Loredo, un arlequín del poder de turno, un personaje de muy bajo nivel político que se va acomodando, depende de la coyuntura, pero lo que está claro es que siempre cae del lado de Javier Milei. De manera que yo creo que este gobierno también reconozco que tiene una actitud, como alguien ha sabido denominar un autor que es Giuliano da Napoli, que son ingenieros del caos. Es decir, creo que procuran que se desarmen un poco los espacios políticos. Yo no lo veo bueno a eso, pero es un clima de época y nosotros lidiamos contra eso también. Pero en síntesis, ¿podrías decir que la salud del bloque radical de la UCR en diputados está bien o realmente hay un riesgo de ruptura? Mientras haya discusión genuina sobre los temas, para mí siempre está bien. Después estamos inmersos en este diagnóstico en el que están todos los bloques. Bueno, ahí está la diferencia. Insisto, acá lo que tenemos es un partido que un sector parte hasta ahora para dar una disputa de sentido. Vamos a ver, de sentido del partido. ¿Va a ser Martín Lustó junto con Horacio Rodríguez Larreta, junto con Monzó, junto con Manes, aquellos que van a construir a nivel nacional una nueva alianza que, conducida por un sector importante de la Unión Cívica Radical, busque el espacio de la centro-derecha, espacio con el que el PRO prometió hacer política y después terminó siendo una derecha rancia? Larreta, Monzó y Pichetto trabajan en armar un frente con la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica. Exintegrantes de Juntos por el Cambio buscan reeditar una ancha avenida en el medio. Bueno, este es el planteo.
Entonces, ¿cómo entender hoy la ruptura de la Unión Cívica Radical? Primero, constituir un poder propio en los 12 que rompen, porque ¿saben lo que valen 12 votos hoy en día? Con lo que se está discutiendo en el Congreso, con lo finito que son las elecciones y con esta lógica de que el presidente tiene que salir a comprar 5 o 6 para que le apoyen un veto. Bueno, ahora estos 12 toman otro valor. La pregunta es esa, ¿estos son los hombres que van a construir, junto con la Unión Cívica Radical, conducida por Lustó, el nuevo espacio de la centro-derecha? Vamos a ver, ese es un interrogante. Ahora bien, vamos a La Libertad Avanza. Yo lo vengo sosteniendo hace tiempo, que es que Victoria Villarroel sabe con claridad que ella tiene futuro político. ¿Por qué? Porque si bien es la vicepresidenta de Milei y Lustó ya está, y Lemoine acaba de decir que Villarroel es la peor vicepresidenta de la historia, cosa que alguna vez no le pegaron a Cristina, está buenísimo. O sea, alguna vez dijeron que alguien era peor que Cristina. Qué bárbaro, ¿eh? Se debe haber equivocado Lemoine. Bueno, pero ahí está. Victoria Villarroel empieza a entender que tiene vuelo propio. Y empieza a rearmarse y empieza a pensar en construir su propia línea política dentro de La Libertad Avanza. Por eso Lemoine le pega. Lemoine le pega a pedido de Javier Milei. Y ese avance de Villarroel es un avance que va a tener como jugador central en el armado a Mauricio Macri. Mauricio Macri empezará a armar una nueva derecha con un falso nacionalismo como el que convoca a Villarroel, con un nacionalismo vacío de contenido, pero en lo discursivo medio argento, por decirlo de alguna manera, o Macri va a terminar cerrando con Milei. Porque en la imagen que vemos abajo aparece Karina Milei, que es la que le empieza a decir a su hermano, bueno, vamos a empezar a abrir las figuras, vamos a empezar a ponerle rostro, más allá del tuyo, Javier, vamos a empezar a ponerle rostro a La Libertad Avanza. Porque ¿cuántos votos puede tener Lemoine por sí sola? Y ahí es donde sale Karina Milei, junto con Menem, presidente de la Cámara de Diputados, a construir lo propio. Eso propio que va a necesitar del apoyo de este sector del PRO que conduce Mauricio Macri, que, por cierto, en el que está Bullrich también. Pero aquí entonces están los rostros de lo que será, de un tiempo a las elecciones del año que viene, la interna de los libertarios. Insisto, donde si se acerca a Milei, estaría volviendo a nuclearse en torno a Patricia Bullrich, pero seguramente la construcción sea con Victoria Villarroel. ¿Aquí qué hay? ¿Una disputa de sentido por el partido, como pasa con los radicales? No. Aquí lo que hay es una mirada hacia el futuro, donde Villarroel quiere empezar a construir la derecha equilibrada, racional y emocionalmente, que no es, claro está, Javier Milei. La derecha que es capaz de sostener el discurso antiperonista, pero ofrecer ese nacionalismo bobo y un nuevo proceso de los libertarios. Ahí está entonces el camino subterráneo que está recorriendo La Libertad Avanza, que tarde o temprano tendrá a Victoria Villarroel como protagonista. Dejemos entonces a la Unión Cívica Radical, dejemos a los libertarios y vamos, por supuesto, a el peronismo. No me voy a meter en la interna otra vez del PJ, porque está claro, está bien que en los partidos se hace interna, a mí me parece que está bien. A mí no me preocupa la interna del PJ, me preocupa la interna del peronismo. La interna de un peronismo que uno se pregunta, digo, la Cámpora, Kicillof, Cristina. La pregunta es, ¿hay una disputa ahí por el sentido del peronismo? ¿Hacia dónde va a ir el peronismo? Y yo creo que no. Yo creo que la verdadera disputa por el sentido del peronismo la dio Néstor y Cristina Kirchner. Cuando el peronismo venía como última imagen de los 10 años del gobierno de Carlos Menem, un peronismo que se hizo de derecha, un peronismo que se hizo de las relaciones carnales con Estados Unidos, un peronismo que recortó derechos, que vació el Estado, que endeudó a la Argentina, que regaló nuestro patrimonio, había que volver a poner en discusión qué iba a ser el peronismo. Si el peronismo iba a volver a sus bases. Y Néstor y Cristina Kirchner fue lo mejor que le pasó al peronismo, porque recuperaron esa esencia. Le dieron disputa al sentido. Bien. Bueno, después pasó todo lo que pasó. Hoy, la disputa que existe en el sector del peronismo, y aquí sí meto a la interna del PJ, ¿es una disputa por el sentido del peronismo? Y yo creo que no. ¿Por qué creo que no? Me puedo equivocar en todo, pero digo, ¿por qué creo que no? Y les propongo reflexionarlo. Porque no hay diferencia del modelo de país que quiere Axel y que quiere Cristina Kirchner. Acá hay una imagen.
Acá hay una imagen que los une, con Estela. La política de derechos humanos los une. Seguramente la política de desendeudamiento los une. La política de la justicia social los une. La política de que el trabajador es el sujeto protagonista de nuestra historia los une. La política de aquel mercado que tiene que articular con el Estado y que en algunas cuestiones tiene que ir hacia economía mixta o un vínculo del Estado y el privado juntos, también los une. La industrialización, la idea de industrializar la Argentina, también los une. La idea de que el verdadero enemigo político tiene que ver con esos poderes concentrados de la economía que quiere exterminar las expresiones del peronismo, también los une. Y que donde hay una necesidad deben hacer un derecho, como decía Evita, también los une. No hay un modelo de país, porque además Axel Kicillof es el hijo político de Cristina Kirchner. ¿O alguien lo quiere poner en duda? Entonces, acá no hay una disputa por el sentido del peronismo. Acá hay una disputa de quién va a determinar cómo se arman las listas el año que viene y quién conduce. Y vuelvo a decir lo que dije un montón de tiempo. Yo no tengo dudas que Cristina Kirchner conduce, ¿eh? No tengo dudas. Tampoco tengo dudas que si Cristina Kirchner no va a ser candidata a nada, es Kicillof. Yo después me arrepiento, digo, no me quiero meter más, ¿viste? Y me sale. Todo lo demás, muchachos, ¿no? Llamo serio. Entonces, ¿qué une? Todo. ¿Cuál es la disputa? ¿La disputa cuál es? ¿Quieren un peronismo distinto? No. Estoy convencido que no. Tiene que ver con discusiones, si se quiere, menores, pero que hacen a la construcción de poder. El problema es cuando en las organizaciones o en los movimientos políticos, aquellos que hacen política no entienden que es legítimo que todos tengan vocación de poder. También es legítimo que a partir de eso se plantee una discusión o una interna. Ahora, pasa algo más en esta interna, que es que cada uno de los sectores empezó a actuar enojado. Entonces están actuando todos en caliente. Entonces, las tensiones entre Axel Kicillof y su entorno y su espacio frente a la cámpora hace que aquellos enemigos históricos de Cristina dentro del peronismo y aquellos enemigos históricos de la cámpora dentro del peronismo se junten con Kicillof y lo rodeen a Kicillof. ¿Para qué? ¿Porque realmente creen en él y lo quieren potenciar? No, porque quieren destruir al kirchnerismo como expresión dentro del movimiento. Su objetivo es terminar con Cristina. Entonces, cuando vos ves a Axel con Andrés Rodríguez, con Daer, con Acuña, qué sé yo, decís, no, saquemos el mosquitero porque quedan todos los mosquitos clavados ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Ese sector lo banca Axel por lo que Axel representa? No, si lo bancaron a Macri y lo bancan bastante a Milei, en silencio, pero lo bancan. Pero como la lucha es con lo que está enfrente, lo empujan a Kicillof y lo rodean. Ojo a eso. Del otro lado, con Ricardo Quintela, pasa lo mismo. Ricardo Quintela siempre reivindicó la conducción de Cristina, siempre tuvo una excelente relación con Cristina, y ahora que estalla la interna del PJ, va y viaja a Córdoba con Jay Llora, y sale Jaldo a decir, yo lo banco a Quintela. Y por favor, no lo banqué, Jaldo, quédate tranquilo como está, ya traicionaste, ya está, seguí ahí que no vas a salir de ahí, ¿Qué vuelve a pasar? Ese sector que ha traicionado el voto popular del peronismo y que ha traicionado los intereses que sintetiza el peronismo y el kirchnerismo, con tal de confrontar con Cristina, se le pegan a Quintela. Entonces quedamos todos en el mismo lodo manoseados porque todos actúan en caliente. Porque todos actúan en caliente. ¿Hay una discusión de sentido? No. Hay una pulsión de poder exagerada. Irracionalmente exagerada. Hoy tuve la posibilidad de hablar con Tati Almeida, con la queridísima Tati, en Radio 10, en nuestro programa de la tarde. Y hablamos porque Tati estuvo, ayer estaba Estela, Cristina, Axel y Tati. Y le pregunté a ver qué había vivido ayer, o mejor dicho, le pregunté cuál era su mensaje ante todo esto. Y esto nos decía Tati Almeida esta tarde en Radio 10. Estas escaramuzas que hay en estos momentos, tal luego entre Cristina y Axel, que de una vez por todas terminen, ¿viste? Porque repito,
yo no me canso de todas las charlas que doy, pedir unidad, ¿viste? Bueno, justamente, mirá vos, una caricia para el alma, mañana, en la ciudad de los niños, me van a hacer entrega de un reconocimiento como persona ilustre de la provincia de Buenos Aires. Vos sabés que ese proyecto lo presentó Yana Yáñez en la Cámara de Diputados, todos aceptaron, y bueno, y me lo va a entregar a Axel, ¿viste? Qué lindo. Así que eso es lo que hay que hacer, ¿viste? Dejar de lado las diferencias y rescatar realmente lo que vale la pena. Bueno, ahí está el mensaje de Tati, ¿no? El mensaje de Tati hoy, el mensaje de Estela ahí ayer. Construir los caminos de la unidad, porque insisto, no hay una disputa por el modelo. Es una disputa por el cierre de listas, es legítimo. Es una disputa por porciones de poder, es legítimo. El tema es que hay que medir, ¿no? Bueno, ¿hasta dónde voy? Porque en esta lógica, digo, de un lado y del otro. Digo, después cada uno tendrá su opinión hacia adentro, pero lo que digo es, hay que ver el límite, porque si no se termina dañando y resulta que cuando después tienen que correr todos juntos, alguno quedó rengo de tanto golpe. Bien, le cierro, estamos en un mismo lodo. ¿Qué evidencia esto, la interna de cada uno de los sectores? Que hay un proceso de despolitización muy grande y que la política de alguna manera lee que hay un problema de representatividad. Entonces empiezan a chocar todos con todos. Entonces Villarroel te dice, no, las formas de Milei no van. Macri dice, nosotros tenemos que construir otra cosa, pero yo necesito hacer mi negocio, entonces tengo que cerrar con Milei. Bullrich dice, Macri no va más, es Milei. Los radicales entienden que si no se parten, desaparecen, van a quedar en el recuerdo. Algunos creen que Cristina terminó un ciclo. Por supuesto que Cristina ya terminó un ciclo, lo dijeron 32 millones de veces y no terminó nada. Por suerte no terminó nada. Entonces digo, se empieza a mezclar todo con todo. Bien, esto va a tener que encaminarse. El año que viene será peor. El año que viene será peor. El año que viene la oposición estará más confundida, sobre todo porque va a tener que salir a pedir el voto. Y al salir a pedir el voto, ¿lo va a pedir en función de qué? ¿De este esquema tal cual está hoy? No. No. Lo va a tener que pedir en función de promesas de algo que suene distinto a lo de hoy. Aparecerán caras nuevas, seguramente, y se abrirá nuevamente la discusión. El tema es, como decíamos ayer, que mientras que todos estamos en el lodo, el gobierno sigue haciendo básicamente lo que se quiera. Nada de lo que sucede debe asustar, porque es parte del juego de la democracia. Sí debe alertarnos que tenemos que ir limitándolo, ir poniéndole tiempo, ir diciéndole, bueno muchachos, listo, tranquilo, hasta acá, ¿sí? Porque como siempre sostuve, los tiempos de los procesos sociales los debe poner el pueblo, no la política. Porque cuando los pone la política y esos tiempos van muy a destiempo de lo que vive la sociedad, terminan un quiebre que después cuesta muchos años recuperar. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Sin Lugar para los Débiles.